Bien, vamos a continuar con el desarrollo. Ya hemos creado esta clase que es la base de la implementación y pues habíamos dejado pendiente una consulta, ¿no? La inserción. Y esto lo vamos a programar ahora llamando a los métodos que tenemos aquí, ¿listo? Entonces acá también ya hemos definido una variable que le hemos llamado query, que va a ser una variable que también están heredando, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas clases, así que ya no tenemos que declararnos un query a cada rato, ¿listo? Entonces, miren, aquí vamos a definir o vamos a colocar la consulta que ya tenemos, ¿listo? Esta es la consulta que ya la hemos eh, realizado en el video anterior, colocando lo que son los parámetros, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos esto hasta ahí y pues acá ya podemos eh, crear un comando. Entonces voy a crear un objeto de la clase MySQL Command. Ya, comando le voy a llamar y esto lo voy a igualar directamente a la creación que tenemos de este método que está heredando, que es la creación de un comando pasándole una consulta. Directamente vamos a hacer eso. Entonces vamos a llamar a create basic command y le vamos a pasar la consulta. Entonces ya está creado el comando, está anexado a la conexión, ya está con todo. Tendríamos que pasarle los parámetros. Esto tiene parámetros, ¿no? Entonces acá vamos a decir command.parameters.add with value y pues le vamos a pasar los valores a los parámetros. Para este parámetro nombre, que lo tenemos acá, le vamos a pasar lo que es pues lo que esté, ¿no? O sea, está ingresando este método un objeto de la clase categoría que tiene todos los atributos de categoría. Entonces, para el nombre debe tener o tiene esa propiedad que es nombre, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a pasar ese valor. Aquí no estamos leyendo valores de textbox ni nada por el estilo, ¿no? Acá le vamos a pasar el otro parámetro que va a ser la descripción, que también pues va a estar, el valor lo vamos a obtener de ese objeto que se nos está ingresando, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya está listo para ejecutarlo el comando. Ya tenemos nosotros igual acá un método que nos ejecuta un comando y nos, pues, recibe un comando, lo ejecuta, abre la conexión, cierra la conexión y hace todo. Entonces vamos a utilizar este método que es execute basic command, ¿de acuerdo? Entonces, nos venimos acá, vamos a manejar un try catch acá. Si hay una excepción a este nivel, pues simplemente lo vamos a lanzar y vamos a llamar al execute basic command que ya tenemos, pasándole el comando y esto ya se encarga de abrir, cerrar la conexión, si hay una excepción y todo lo demás. Y ya nos devuelve un entero. Entonces, esto es lo que lo vamos a retornar. O sea, el insert quedaría simplemente así, ya no tenemos que hacer más cosas. ¿Ya? ¿Cómo sería, por decirles, el update? Trabajaremos ahora con el update, ¿listo? Si queremos actualizar una categoría, pues vamos a escribir esta consulta, update, categoría, decimos set, y acá pues qué valores pueden cambiar, puede cambiar el nombre, y esto va a ser igual obviamente un parámetro que le vamos a pasar, que va a ser nombre, puede cambiar también la descripción, ¿está bien? Igual a un parámetro que va a ser descripción. El estado no va a cambiar porque es un dato para eliminación lógica. La fecha de registro no va a cambiar. Lo que puede cambiar es la fecha de actualización, o sea, sí o sí tiene que cambiar. ¿Ya? Y esto le vamos a pasar un valor directamente estático que va a ser un current timestamp. O sea, ya con eso ya va a estar su valor. Y va a cambiar también pues el ID del usuario, ¿no? El usuario que está haciendo esa modificación, ¿no es cierto? ID de usuario va a ser igual pues a otro parámetro, ¿no es cierto? Que le vamos a ingresar. Ahora, no puede quedar así, ¿no? El todo update tiene su
condición, porque si no todo lo va a cambiar, ¿no? Igual hay otro para esa idea. Entonces, miren, esta sería la consulta. ¿Y cómo haríamos? De forma similar, definimos la consulta acá. Ya tenemos todos los métodos que nos van a trabajar, a hacer las ejecuciones y todo lo demás. Entonces definimos la consulta, creamos el comando, ya, llamamos igual a create basic command y le pasamos aquí la consulta. Entonces esta consulta igual tiene parámetros, entonces tenemos que pues tenemos nosotros que pasarle sus parámetros. Aquí en el insert creo que me olvidé el ID del usuario, ¿no? Si se dan cuenta, me olvidé el ID del usuario. Aquí la consulta era así, ¿no? Y esto está grabado así en lo anterior, nos hemos quedado con eso. Esa era la consulta, ¿no? ¿Sí? Eso nos hemos olvidado. Voy a copiar o reemplazar aquí el insert antes que nos olvidemos. Porque también necesitamos saber qué usuario es el que está insertando, ¿no? Siguen siendo los mismos parámetros, pero aquí se le agrega uno más, ¿no es cierto? Acá sería el ID del usuario. Ahí está. Y aquí, miren, le tendría que pasar el T, que es un objeto de la clase categoría, pues el ID usuario también, ¿no es cierto? Pero como vamos a hacer manejo de sesiones, aquí le vamos a colocar un ojo. De momento yo le voy a pasar un valor estático, el 1. Ya, vamos a crear antes de hacer la prueba un usuario 1. No tenemos todavía nada en la base de datos, ¿no? Entonces vamos a crear un usuario 1, ya que va a ser el admin. De momento lo vamos a manejar así, ¿ya? Y de forma similar acá va a tener casi los mismos parámetros. Miren, va a tener nombre, descripción también. Esto es un valor estático, ¿no es cierto? El current timestamp, el ID usuario, pero va a tener un parámetro más que va a ser el ID. Entonces voy a copiar estos parámetros de acá. Ahí está. Igual, este ojo, ¿no? También, ¿está claro? Ojo con este. Pero tenemos todavía un parámetro más. Tenemos un parámetro que es el ID. ¿Y esto de dónde lo vamos a obtener? De t.id, ¿no es cierto? O sea, el objeto que estamos enviando para modificar también tiene su clave. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué más? Ya está listo para ejecutarse. Hacemos acá un try catch. Excepción acá. Si hay una excepción, de momento también la lanzamos. Y de manera similar vamos a hacer un return. Execute basic command. Pasándole ese comando, ¿no? Entonces ya está todo. Pues miren, así sería el update. ¿Qué es lo único que va a ir cambiando? Cambia la consulta, o sea, sí o sí cambia, o sea, no podemos estandarizarlo, eso se ubican, y cambian los parámetros por consulta, ¿ya? Algunos para ahorrar código lo que hacen es evitan esta consulta, este query de acá, y lo pasan esta consulta directamente aquí. Pero yo lo manejo de esta manera porque lo considero más entendible, más legible, ¿ya? Pero después es lo mismo. Consulta, creación del comando y los parámetros que varían, ¿se dan cuenta? Varían de acuerdo a cada consulta que hagamos y lo ejecutamos, nada más. Miren, está variando así. ¿Cómo sería el delete? O sea, hacemos una eliminación lógica, ¿no es cierto? Fíjense cómo sería. Sería un update. Vamos a colocar aquí un punto y coma para que no nos moleste. Sería update, categoría, set, ¿qué cambiamos? El estado igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué más va a cambiar? La fecha de actualización. O sea, sí o sí, tengo que decir fecha y hora en la que estoy dándole de baja, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no es cierto? Current timestamp, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más tenemos que actualizar acá? El usuario que está haciendo o que le está dando de baja, ¿no es cierto? A esa categoría. Esto va a ser igual a un parámetro. ¿Ya?
y obviamente la condición, porque si no toditos lo va a dar de baja, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esa sería la actualización, o sea, o la eliminación lógica. Entonces, es igual que un update, entonces es lo mismo. Miren, me voy a copiar esto. Obviamente es lo mismo, pero cambia la consulta, cambian los parámetros. Esto es algo que no podemos controlar mucho, ya cambian los parámetros. Aunque podemos armar los parámetros, en un arreglo y pasarlos también en un método, por si acaso. Pero lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Ya, ahí estamos. Y miren, casi serían, bueno, aquí solamente va a tener dos parámetros, ¿se dan cuenta? Sí o sí los parámetros tenemos que armarlos, ¿entienden? Lo vamos a retornar. Así sería lo que es el delete. Miren, no hay mucho problema ya. Está volviéndose más cortos los CRUDs. ¿Cómo sería el select? Vamos a hacer este select básico de acá. ¿Listo? Para seleccionar los datos de una categoría. A ver. El ID es un dato que no deberíamos desplegar jamás al usuario, ¿ya? Porque ese simplemente es un dato o sea, es un dato de diseño de nosotros, es un dato, ¿no es cierto?, interno. No deberíamos desplegarlo, pero sí lo vamos a seleccionar, no le voy a dar un alias, nada, pero cuando lo seleccionemos, o sea, cuando lo despleguemos, lo vamos a ocultar al usuario, porque la interfaz nos va a servir para hacerle un get, ¿de acuerdo? O sea, para saber qué registro o cuando creemos el objeto, pues a qué objeto estamos apuntando en función al ID. O sea, sí o sí lo vamos a seleccionar, pero no lo vamos a mostrar, ¿ya? El nombre, vamos a seleccionar, aquí se le voy a dar un alias, porque es algo que vamos a desplegar. La descripción, nos está saliendo la tilde, ya van a disculpar. El estado no es necesario desplegar, ¿no? O sea, porque solamente vamos a trabajar y aquí, antes que nos olvidemos, vamos a colocar la condición. Si estamos trabajando con eliminación lógica, vamos a seleccionar pues solamente aquellas categorías cuyo estado sea 1. Hay que tener ese cuidado de filtrar siempre los atributos de esa manera o los registros de esa manera. No sé si sea necesario seleccionar la fecha de registro, no sé, ¿de acuerdo? Pero a ver, seleccionaremos eso más, simplemente por desplegar datos. Creado en, vamos a colocar, ya se va a hacer el alias que le vamos a asignar y siempre hay que ordenar, ¿no? Siempre ordenación. ¿No? Ahorita no tenemos datos, obviamente no está saliendo nada, pero ya lo vamos a empezar a insertar y a crear, ¿listo? Entonces, esta sería la consulta. Y miren, de manera análoga, acá, tengo que retornar al final un data table y ya tengo un método que me retorna un data table. Voy a crearme acá la consulta. Ahí está. Vamos a crearnos el comando. Ya está creado, anexado a la conexión, a todo. Este comando no tiene parámetros, o sea, no tengo que agregarle parámetros, ¿se dan cuenta? No tiene. Entonces directamente es así para ejecución, pero la ejecución lo vamos a hacer con este método que nos recibe un comando y pues hace la conexión, cierra la conexión, pero retorna un data table lleno, ¿no es cierto? Entonces con esto lo vamos a ejecutar, con este execute data table command, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver nuestro manejo de excepciones. Aquí y acá decimos, pues tenemos el execute data table command, ¿no es cierto? Le pasamos el comando y esto ya va a retornar un data table, entonces directamente esto lo podemos retornar. ¿Listo? ¿Estamos?
¿ya? Entonces miren, ya está todo el CRUD hecho. Ahora simplemente es consumirlo y llamarlo, ¿ya? Entonces en la siguiente parte, en el siguiente video, vamos a crear de una vez una interfaz para llamar a esto y probaremos si funciona o no. Ya, este lo vamos a detener acá.